Bienvenidos de nuevo a mi canal, tu rincón favorito para descubrir joyas televisivas que te robarán el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, intriga y drama, pero sin el compromiso de las series interminables. Prepárense para descubrir las mini dramas turcas más adictivas, esas que te enganchan de principio a fin y te dejan con ganas de más, pero en menos de 20 episodios. Sí, lo has oído bien, historias intensas, emocionantes y sobre todo, cortitas, perfectas para maratonear en un fin de semana o para esos momentos en los que necesitas una dosis de adrenalina televisiva sin invertir semanas de tu vida. Pero antes de que empecemos a desvelar estas maravillas, quiero pedirte un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de recomendaciones, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y únete a esta comunidad de seriéfilos empedernidos. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Y si ya eres parte de la familia, bienvenido de nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por esas mini dramas turcas que te van a enamorar. Empezamos con una joya que, si te gusta el romance con un toque de misterio, te va a encantar. Se llama Ufak Tefek Cinayetler, o Pequeños Asesinatos en español. Aunque tiene un nombre que suena a crimen, esta serie es mucho más que eso. Gira en torno a 4 amigas de la infancia que se reencuentran años después, y un oscuro secreto que las une las persigue. Ambientada en un barrio lujoso de Estambul, la serie explora la envidia, la ambición y la traición de una forma absolutamente adictiva. Cada episodio te deja con la necesidad de saber más, de desentrañar el misterio que rodea a estas mujeres complejas y fascinantes. Los giros argumentales son constantes, las interpretaciones son impecables y el vestuario es simplemente espectacular. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y sobre todo engancharte, Pequeños Asesinatos es para ti. Tiene poco más de 45 episodios, pero cada uno dura alrededor de 45 minutos, así que aunque técnicamente supera el límite de los 20 episodios si consideramos la duración total, la estructura narrativa y la intensidad de cada capítulo la convierten en una opción perfecta para maratonear. Profundicemos un poco más en el encanto de Ufak Tefek Cinayetler. Lo que realmente la distingue es su capacidad para explorar las complejidades de la amistad femenina, especialmente cuando se ve sometida a la presión de la ambición y la competencia. Las 4 protagonistas, Oya, Merve, Pelin y Arzu, representan diferentes arquetipos femeninos, cada uno con sus propias fortalezas, debilidades y motivaciones ocultas. Oya, la ginecóloga que regresa al barrio después de un escándalo que la obligó a marcharse años atrás, se convierte en el catalizador que desentierra los secretos del pasado. Merve, la líder del grupo, es una mujer aparentemente perfecta que controla su entorno con mano de hierro, pero que esconde profundas inseguridades. Pelin, la más vulnerable de las 4, lucha constantemente por mantener su posición social y amorosa. Y Arzu, la ama de casa aparentemente sumisa, esconde una inteligencia y una determinación que sorprenderán a todos. La serie no solo te engancha con su trama llena de giros inesperados, sino que también te invita a reflexionar sobre temas universales como la envidia, el poder, la venganza y la redención. La ambientación en el barrio lujoso de Estambul añade un toque de glamour y sofisticación, pero también pone de manifiesto las desigualdades sociales y la presión por mantener las apariencias. Los diálogos son ágiles e inteligentes, las interpretaciones son impecables y la dirección es impecable. Ufak Tefek Cinayetler es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Es una joya de la televisión turca que no te puedes perder. La siguiente en nuestra lista es una serie que combina romance, comedia y un toque de fantasía que te va a enamorar. Estoy hablando de Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. Esta es una historia fresca y divertida sobre Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el fotógrafo aventurero y carismático hijo del dueño de la empresa. La química entre los protagonistas es palpable, la trama es ligera y entretenida, y los paisajes turcos son simplemente impresionantes. Pájaro Madrugador es la serie perfecta para desconectar, reírte a carcajadas y suspirar con los momentos románticos. Con 51 episodios puede que parezca larga, pero cada uno dura alrededor de 45 minutos, y te aseguro que el tiempo vuela cuando estás enganchado a esta historia tan entrañable. Pero Erkenci Kuş es mucho más que una simple comedia romántica. La serie también explora temas como la importancia de seguir tus sueños, la lucha por la independencia y la búsqueda de la identidad.
Sanem, interpretada por la talentosísima Demet Özdemir, es un personaje adorable que te conquista con su espontaneidad y su optimismo. Can, interpretado por el guapísimo Can Yaman, es el galán perfecto, aventurero, independiente y con un gran corazón. La relación entre Sanem y Can es el eje central de la serie, y su química es tan palpable que te hace creer en el amor a primera vista. Además de la trama romántica, Erkencikus también destaca por su humor inteligente y sus personajes secundarios entrañables. Los compañeros de trabajo de Sanem en la agencia de publicidad, la familia de Can y los amigos de Sanem aportan momentos divertidos y conmovedores que enriquecen la historia. La serie también te permite conocer un poco más sobre la cultura turca, sus costumbres y sus tradiciones. Los paisajes de Estambul y otras regiones de Turquía son simplemente espectaculares y te invitan a soñar con viajar y descubrir este hermoso país. Erkencikus es una serie que te alegra el día y te deja con una sonrisa en la cara. Es una opción perfecta para maratonear y desconectar de la rutina. Si lo tuyo es el drama con tintes de misterio y un toque de crítica social, entonces tienes que ver Sasiyet, que podríamos traducir como persona o identidad. Esta miniserie es una joya de la televisión turca que te dejará sin aliento. Narra la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer y decide aprovechar su condición para cometer crímenes y vengarse de las injusticias que ha presenciado a lo largo de su vida. La serie es oscura, intensa y te obliga a reflexionar sobre temas como la justicia, la moral y la memoria. La actuación de Haluk Bilginer, que interpreta a Aga, es simplemente magistral y le valió un premio Emmy Internacional al mejor actor. Sasiyet consta de tan solo 12 episodios, así que es perfecta para maratonear en un fin de semana. Te aseguro que no te arrepentirás de darle una oportunidad a esta serie tan original y provocadora. Sasiyet es mucho más que una serie de crímenes. Es una reflexión profunda sobre la condición humana, la memoria, la justicia y la venganza. Aga Beyolu, el protagonista, es un personaje complejo y fascinante que te atrapa desde el primer momento. Su enfermedad, el Alzheimer, le permite cometer actos que en otras circunstancias serían impensables, pero también le obliga a enfrentarse a sus propios demonios y a los fantasmas del pasado. La serie te obliga a cuestionar tus propios valores y a reflexionar sobre lo que harías si tuvieras la oportunidad de vengarte de las injusticias que has sufrido. La serie también destaca por su guión inteligente y su dirección impecable. La atmósfera es oscura y opresiva, pero también está llena de momentos de belleza y poesía. La música es evocadora y te sumerge en el estado de ánimo de los personajes. Sasiyet es una serie que te marca y te deja pensando durante días. Es una joya de la televisión turca que no te puedes perder si buscas algo diferente y que te haga reflexionar. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente excepcional y merece todos los premios que ha recibido. Cambiando un poco de género, te recomiendo Boru, una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde del asiento. Esta miniserie sigue a una unidad especial de la policía turca que lucha contra el terrorismo. La acción es trepidante, los personajes son complejos y la trama está llena de giros inesperados. Boru es una serie muy bien producida, con efectos especiales impresionantes y un guión que te engancha desde el primer momento. Con tan solo 6 episodios, es perfecta para una maratón intensa y emocionante. Si te gustan las series de acción con un toque de realismo, Boru es para ti. Boru no solo es una serie de acción, sino que también es un retrato realista y conmovedor de los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para proteger a su país. La serie te permite conocer a los miembros de esta unidad especial, sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. La acción es trepidante y te mantiene al borde del asiento, pero también hay momentos de drama y emoción que te llegan al corazón. La serie está muy bien documentada y te permite conocer un poco más sobre la lucha contra el terrorismo en Turquía. La producción es impecable con efectos especiales impresionantes y una banda sonora que te sumerge en la acción. Los actores son convincentes y te hacen creer en sus personajes. Boru es una serie que te engancha desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Es una opción perfecta para los amantes de las series de acción con un toque de realismo. Ahora, volviendo al terreno del romance, no puedo dejar de mencionar Fi. Esta serie, que significa Pi, es un drama psicológico con una historia de amor turbia y apasionante. Gira en torno a Can Mañay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con Duru, una joven bailarina con talento. La serie explora los límites del amor, la obsesión y el poder de una forma perturbadora y adictiva.
Las actuaciones son impecables, la banda sonora es hipnótica y la estética es simplemente impresionante. Fi está dividida en 3 temporadas, Fi, Sei y Pi, y aunque cada una tiene un número diferente de episodios, ninguna supera los 13 episodios por temporada, lo que la convierte en una opción perfecta para maratonear por partes. Prepárate para una historia intensa, provocadora y que te dejará pensando durante días. Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento con su atmósfera oscura y misteriosa. La serie explora los límites del amor, la obsesión y el poder de una forma perturbadora y adictiva. Cam Mañay, el protagonista, es un personaje complejo y fascinante que te atrae y te repele al mismo tiempo. Su obsesión por Duru le lleva a cometer actos que son moralmente cuestionables, pero también te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor y la obsesión. La serie está llena de simbolismo y metáforas que te invitan a reflexionar sobre los temas que plantea. La estética es impecable con una fotografía cuidada y una banda sonora que te sumerge en el estado de ánimo de los personajes. Las actuaciones son excepcionales, especialmente la de Serine Sarkaya, que interpreta a Duru, y la de Mehmet Günsur, que interpreta a Cam Mañay. Fi es una serie que te marca y te deja pensando durante días. Es una opción perfecta para los amantes de los dramas psicológicos con una historia de amor turbia y apasionante. Finalmente, para los amantes de las series históricas, les recomiendo Mutesem YZYL, Cosem, una secuela de la famosa serie Mutesem YZYL, o El Sultán. Esta serie narra la vida de Cosem Sultán, una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La serie está llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos, batallas épicas y personajes históricos fascinantes. Si te gustan las series de época con vestuarios espectaculares y tramas llenas de drama y suspense, Mutesem YZYL, Cosem, es para ti. La serie tiene 2 temporadas, cada una con un número considerable de episodios, pero muchos de ellos están divididos en partes más cortas, lo que la hace más accesible para maratonear. Mutesem YZYL, Cosem, te transporta al fascinante mundo del Imperio Otomano, lleno de intrigas, conspiraciones y luchas por el poder. La serie narra la vida de Cosem Sultán, una mujer que ascendió desde la esclavitud hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia otomana. La serie te permite conocer la cultura, las costumbres y las tradiciones de esta época, así como los personajes históricos que marcaron el destino del imperio. La producción es impecable con vestuarios espectaculares, escenarios grandiosos y una banda sonora que te sumerge en la atmósfera de la época. Las actuaciones son convincentes y te hacen creer en los personajes. Mutesem YZYL, Cosem, es una serie que te engancha desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Es una opción perfecta para los amantes de las series históricas con tramas llenas de drama y suspense. Aunque la serie es larga, muchos de los episodios están divididos en partes más cortas, lo que la hace más accesible para maratonear. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de mini dramas turcas adictivas de menos de 20 episodios. Espero que hayas tomado nota y que te animes a darle una oportunidad a alguna de estas joyas televisivas. Recuerda que estas son solo algunas sugerencias, y que el mundo de las series turcas es enorme y está lleno de sorpresas. No te limites a estas recomendaciones, explora, descubre y comparte tus hallazgos con la comunidad. Hay muchas otras series esperando ser descubiertas, desde comedias románticas hasta dramas históricos y thrillers de acción. En resumen, hoy hemos explorado un universo de mini dramas turcas, perfectas para esos momentos en los que quieres una historia intensa y emocionante sin el compromiso de una serie interminable. Hemos hablado de Pequeños asesinatos, con su misterio y drama entre amigas, Pájaro madrugador, con su romance fresco y divertido, Sasiyet, con su crítica social y actuaciones magistrales, Boru con su acción trepidante, Fi con su amor turbio y obsesivo, y Mutesem YZYL, Cosem con sus intrigas palaciegas y personajes históricos. Cada una de estas series ofrece una experiencia única y emocionante que te mantendrá enganchado de principio a fin. Gracias por acompañarme en este viaje seriéfilo. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas descubierto alguna serie que te llame la atención. Recuerda que el mundo de las series turcas es vasto y diverso, así que no dudes en explorar más allá de estas recomendaciones. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas series? ¿Cuál es tu mini drama turca favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que te gustaría recomendar a la comunidad? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerte y saber tus recomendaciones.
Comparte tus impresiones con la comunidad. Cuéntanos qué te parecieron las series que has visto, qué personajes te gustaron más y qué momentos te emocionaron más. Tu opinión es valiosa y puede ayudar a otros seriéfilos a descubrir nuevas joyas televisivas. Y antes de despedirme, no olvides darle like al vídeo si te ha gustado, compártelo con tus amigos seriéfilos y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones. Mantente atento a nuestros próximos vídeos, donde exploraremos nuevos géneros, series y películas de todo el mundo. Hasta la próxima y felices maratones. Que encuentres la serie perfecta para tu próximo fin de semana de maratón. Y recuerda, el mejor plan siempre es una buena historia y una manta calentita. Adiós y hasta pronto.